Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción José Luis Vera. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En este caso contamos con la presencia de Ana Cristina Mora. Me es muy bien ustedes, queridísimos colegas, para hablar del tema Roma, Feria de Espejos, que es un volumen que convocó Carlos García Mora a los miembros del Seminario de Historia, Filosofía y Sociología de la Antropología Mexicana, un seminario que lleva pues, más de 25 años discutiendo temas propios de la antropología mexicana y que tiene por sede la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA. Entonces, pues le daría la palabra a Carlos para que no solo nos comentara cuál fue el espíritu de convocar una serie de textos a propósito de Roma. Habrá que decir que ninguno de los miembros del seminario es especialista en cine, pero pues sí, la famosa mirada antropológica de la que se habla tanto, enfocada en este caso a una historia y a una película que fue polémica por muchos motivos. Entonces, pues le doy la palabra a Carlos García Mora como coordinador de este volumen, Roma, Feria de Espejos, y para que después nos haga además la lectura de su propio texto. Carlos García Mora es investigador de la Dirección de Etnohistoria del INA. Adelante, Carlos, por favor. Bienvenido a estos micrófonos. Gracias, José Luis. Pues en una ocasión en que los miembros del seminario que ha mencionado mi colega, estando cenando, y cuando estaba todavía el clima de la película que se estaba transmitiendo, empezamos a tener una conversación informal sobre esa película, cada quien daba su opinión, y la conversación se volvió muy agitada, muy interesante, con opiniones muy encontradas, y se nos ocurrió, ¿por qué no poníamos por escrito nuestros puntos de vista y los publicábamos? De ahí nació la idea de esta obra. Paso a la lectura de mi propio texto. Retorno y obra total. Inusitadas reacciones ya cometidas fueron observadas en México a propósito del estreno y la difusión de una película de producción nacional en el año 2018. Parte de esas reacciones estuvieron provocadas específicamente por la película como tal. Otras, muy preocupantes, tuvieron su origen en aspectos extra cinematográficos. Pasado el notable bullicio que ello provocó y las apasionadas expresiones que ocurrieron en uno y otro sentido en la prensa y en la internet, ha vuelto el silencio y la paz. Eso nos permite comentar la película con mayor comodidad y sin la distorsión del ambiente, a veces exacerbado y a veces entusiasta, de aquellos días. El 21 de noviembre de 2018 se estrenó Roma, de Alfonso Cuarón, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, y el 18 de diciembre del mismo año se puso a disposición de los numerosos suscriptores con los que contaba el servicio en línea de Netflix, una empresa estadounidense de entretenimiento que distribuye contenido audiovisual. Entonces, como en piezas de dominó, paradas y cayendo en fila, una cosa llevó a otra hasta el grado de convertir Roma en tema genializado de conversación. Tal vez ni el director, ni los actores, ni el equipo de filmación esperaban tal repercusión. Aquí
Vamos a dejar atrás todo aquello para sentarnos en un cómodo sillón y contemplar la película con ojos de antropólogo. Acotaremos algo de lo que atañe a la antropología, a la apreciación del público, a la arquitectura de esta obra cinematográfica y a lo que sugiere a este comentarista la historia que relata. El racismo y el clasismo. Si un antropólogo escribe, como es el caso, acerca de la película Roma, se espera que hable de su vertiente étnica y del racismo involucrado. Quien esto escribe confiesa que este tema estuvo lejos de ser el que más le atrajo. Sin embargo, algo puede decirse al respecto. La exacerbada reacción racista a propósito de la protagonista sorprendió porque se manifestó abiertamente, pues si bien era algo sabido, solía callarse en público. La expresión explícitamente discriminatoria es, sin duda, un fenómeno que requiere de un análisis de la psicología de masas y de la sociología del racismo asociado, a su vez, a la estructura de clases en México. Este comentarista no puede callarlo. En el fondo de alguna de las expresiones de abierto desprecio por la filmación está el racismo y el clasismo asociado a este. Tal parece que un sector social se sintió incluso ofendido. Si bien esta obra, como cualquiera, está sujeta a crítica pertinente, una cosa es la crítica y otra el desprecio y el insulto que expresó un sector social en Facebook y YouTube. ¿Acaso Roma hizo que algunos espectadores se miraran en un espejo y lo que vieron les molestó? ¿Les recordó lo que han preferido olvidar o ignorar? En todo caso, no fue esta la intención del director, pues es él quien se mira. Amén de ese racismo de blancos contra morenos, se pudo apreciar la reacción defensiva de los segundos, no menos agresiva y un tanto racista también. Por ejemplo, entre las manifestaciones de desprecio hacia Yalitza Aparicio, la actriz principal de origen mixteco, Mr. Cumbia y su agrupación estrenó el 29 de enero de 2019 la pegajosa pieza Cumbia de Yalitza Aparicio, editada por Revilla Records y difundida por el portal YouTube en la internet. El contraataque contenido en la letra menciona a la actriz como un orgullo nacional que demostró tener talento y carisma. Cito: pero como es sabido y suele suceder, todos los envidiosos se la quieren comer. Yalitza Aparicio es muy criticada, y más por esas viejas que están muy estiradas. Yalitza Aparicio con nadie se acostó, nomás su talento a los Óscares llegó. Una reacción aún más fuerte fue la del mismo cantante que hizo burla de un actor y cantante mexicano en La Cumbia de Sergio, el Hablador. Este se había expresado de manera muy ofensiva de la protagonista de Roma, lo que le valió que Mr. Cumbia la reprochara. Cito: lo vi en internet, no lo pude creer, llamar a Yalitza por su tono de piel. Asimismo, Cuarón, por el hecho de ser un güero que creció en la clase media alta y vivió en la burbuja de una colonia urbana tan sesgadamente clasista, llegó a ser motivo de descalificación despectiva por algún intelectual ideológicamente nativista del pueblo purépecha. No hace falta señalar lo riesgoso que puede resultar el que la sociedad se vea envuelta en este tipo de enfrentamientos étnicos. En cambio, manifestaciones más ecuánimes y respetuosas fueron los corridos apologéticos dedicados a Roma. Asimismo, lo fue el mural en el que el grupo de pintores Pelota Mixteca plasmó una imagen de Yalitza en el Mercado Juárez de Tlaxiaco, en la ciudad oaxaqueña de donde es oriunda. Respecto a la vertiente clasista de Roma,
La película muestra la vida de las sirvientas de planta en aquel año de 1971 y el tipo de relación desigual que se establecía entre patrones y servidumbre en la colonia Roma de la Ciudad de México, donde la historia se desarrolla. Jornadas de trabajo de lunes a sábado y desde el amanecer hasta el anochecer, incluso en días festivos, solo con el asueto concedido los domingos para hacer un paseo semanal. Curiosamente, esos paseos los hacían las sirvientas siempre en ciertos ámbitos públicos de la ciudad, como la Alameda o el bosque de Chapultepec, como si otros sitios les estuvieran vedados. La protagonista, Cleo, pese a ser una sirvienta, es considerada parte de la familia para la que trabaja. Sin embargo, Roma muestra numerosos indicios de la separación clasista y étnica entre patrones y sirvientas. Separación incluso de los espacios destinados para ella, ya sea el de su dormitorio o el único en donde puede transitar en la hacienda donde acompaña a la familia. Ello se percibe tanto en el trato como en la carga de trabajo. Sin embargo, en opinión de este comentarista, esta no es una película de denuncia, aunque el espectador se quede con esa impresión. La introducción de la vida del personaje principal, esta es circunstancial, en tanto la intención del director es de otra índole. Es cierto que, como observadores, distinguimos una forma particular de dar cuenta detallada del ambiente cerrado del grupo doméstico en que vive Cleo. Sin duda, se puede caer en la tentación de considerar la detenida mirada de la cámara como etnográfica. Sin embargo, más bien parece haber sido un recurso para reconstruir los recuerdos de Cuarón, a tal punto minucioso que el espectador realmente percibe ese entorno hasta en los mínimos detalles, incluidos los sonidos ambientales de la época. Lejos estuvo de pretender realizar una obra etnográficamente propiamente dicha. Si bien la película puede ser usada por un antropólogo como testimonio de la vida y la cultura de esos años. Como ejemplo, se puede apreciar en la historia un aspecto que ya era recurrente en las novelas decimonónicas: la transmisión del bagaje cultural de las sirvientas a los pequeños bajo su cuidado, incluidas canciones en una lengua ajena a la de los niños. Como ello ocurre desde temprana edad, esos niños reciben en alguna medida la influencia de elementos culturales y de clase que ya de adultos les serán familiares. Las implicaciones de ellos son importantes en la configuración cultural de algunos sectores sociales. Con todo, Cuarón es un fotógrafo, un guionista y un director de cine, no un antropólogo. Mientras Cuarón hace una exploración intimista, el cine hecho por antropólogos busca describir y comprender la realidad. Un ejemplo notable es el legendario documental Él es Dios, dirigido y editado por Víctor Anteo, Guillermo Bonfil Batalla, Alfonso Muñoz y Arturo Barman. Tal filme versa sobre un aspecto del México profundo: las cofradías en las que se agrupan los danzantes conocidos como concheros. Este documento cinematográfico, además de describir los espacios ocultos a la vista pública donde practican su culto, procura explicar su profundo sentido religioso. Resonancia pública. Es difícil analizar la reacción del público sin estadísticas y sin una revisión de opiniones en la prensa y en las redes sociales como Facebook. Sin embargo, el dueño de esta voz no tiene la pretensión de reunir cierta cantidad de comentarios para hacer un análisis exacto y detallado, mas no quería quedarse sin saber cómo fue percibido Roma fuera de los medios antropológicos y de los cinematográficos. Así que recurrió a un modesto ejercicio que tuvo a la mano. Solicitó su percepción a dos personas de orígenes y profesiones diferentes: un bibliotecario y una asistente administrativa.
sin saber qué tanto eran representativas de tal o cual sector social. Dos botones de muestra que resultaron interesantes. Una ventaja de estos testimonios es su diferente enfoque. Mientras a uno le interesó el aspecto social, al otro le llamó la atención la película como tal. Véase. La dama primero. A ella le gustó la película, le pareció interesante y bien actuada. El blanco y negro la remitió a los años 70 del siglo pasado y le pareció admirable cómo lo lograron. En color, dice, hubiera perdido ese efecto. Le pareció una película muy realista en lo que se refiere a las vicisitudes que pasan las muchachas que llegan de provincia y lo que viven en la Ciudad de México. Mostrar los domingos como el día libre para las sirvientas le pareció que va acorde con la época en que está ambientada la película. Asimismo, consideró meritorio que, por fin, se hablara de las mujeres que trabajan en casas particulares y que, además, se tome en cuenta a las de origen indígena. Por lo demás, a ella, oriunda del Chiapas rural, Roma la hizo pensar en el racismo y en el maltrato que la gente humilde vive en las ciudades. Respecto de las intérpretes femeninas, le pareció un abuso que Cleo cargue con toda la responsabilidad, mientras Sofía, la patrona, no la asume. Así, Cleo, y nunca la patrona, es quien levanta el excremento del perro en el patio y es la misma Cleo a quien se le culpa cuando no está limpio. Sin embargo, a pesar de los regaños, la familia no hace menos a Cleo. Antes bien, la lleva de viaje a Veracruz y la ayuda en sus dificultades. El apoyo que la patrona le da a Cleo en su embarazo no deseado le resultó inesperado a nuestra comentarista chiapaneca, pues no es lo que ella ha observado en la realidad. Por otro lado, agrega, si una muchacha se embaraza, ya no la reciben en la casa de su pueblo, ya que se le regaña y se le castiga. Eres de la calle y allí te quedas, le dicen. Percibió cómo a los niños no les importa que Cleo sea indígena, pues la tratan como parte de la familia. Considera que si ese vínculo no se hubiera establecido, Cleo no se habría arrojado al mar para salvar a los niños. Le gustó que Cleo les enseñara a ellos expresiones y costumbres de su cultura. Yelitza Aparicio, quien interpreta a Cleo, dice, no aparenta lo que no es, actuó como es, humilde y tímida. Respecto de la vertiente política de la película, no vio relación entre lo que para ella era el tema de Roma con la represión sangrienta de una manifestación del 10 de junio de 1971, llevada a cabo por la agrupación paramilitar denominada Los Halcones. Con todo, a propósito de esa secuencia, opina que los jóvenes pandilleros son utilizados por el gobierno para mandarlos a matar gente, lo que es injusto, pues ellos se meten con el mismo pueblo del que proviene. Ahora demos paso a la opinión del caballero, oriundo de la Ciudad de México. Él tenía curiosidad por ver la película, dada la gran propaganda que le hicieron y por averiguar por qué tanta expectación. Le pareció muy bien ambientada y muy bien reconstruidos los detalles de la vida cotidiana. Algunas escenas, como la pelea de los niños que se arrojan una piedra, le parecieron muy realistas. La fotografía lo atrapó y el blanco y negro lo ayudó para llevarlo al pasado. Piensa que fue un acierto. De haber estado hecha en color, no hubiera tenido impacto. Yalitza dice, hace una actuación discreta, pero contundente. Cumple su propósito. Dos tomas en particular le impresionaron. La escena del parto de Cleo y, asimismo, el largo paneo de la cámara desde el interior de una mueblería en la planta alta de un edificio hasta el tropel abajo en la calle ese 10 de junio, que puede observarse a través de las ventanas. Sin embargo,
piensa que quien no vivió este acontecimiento no sabe lo que está ocurriendo afuera. Por lo demás, a diferencia, dice, del ritmo de Rescatando al Soldado Ryan de Steven Spielberg, Roma le pareció lenta y le costó trabajo pescar la trama. Si bien desde la escena de los ejercicios de los halcones en un llano, esta ya toma velocidad. Asimismo, en la escena de la turba del 10 de junio, cambia el ritmo gracias al ruido. Lo mismo que más adelante con el creciente sonido del mar, durante la escena en la playa a donde acuden Sofía, sus hijos y Cleo. No considera que Roma sea una obra de arte, a diferencia, si se quiere, una película lenta, de la cinta El examen, de Stuart Haselden, que mantiene todo el tiempo la expectación. Como puede apreciarse, las reacciones de nuestros entrevistados ayudan a vislumbrar algo de lo que percibió una fracción del llamado gran público. Por parte de este escribidor, él puede señalar algunos puntos que advirtió en el ambiente durante la polémica de esos días inmediatos al estreno de la cinta. Esto a sabiendas de que la percepción de Roma, como la de toda cinta, se ve afectado por los gustos y las preferencias del espectador. Tal es el caso de aquellos a los que les parece intrascendente la autobiografía y la visión intimista de Cuarón, o de quienes prefieren filmes con un ritmo acelerado o más ágil. En efecto, los segundos desisten de continuar viendo la película, pues se desesperan por la relativa larga duración de la toma inicial y de algunas otras, pese a que Roma ni remotamente es lenta, en realidad. Lejos está de las secuencias infinitas de algunas filmaciones, como las de Andrei Tarkovsky. Sin embargo, la bien lograda y simbólica escena inicial de Roma filtra una parte de quienes están desacostumbrados al género del llamado cine de arte, mientras otros basan su crítica en otros factores. Tal vez a quienes Roma les aburre, se les escapa entender la reconstrucción tan íntima de la cotidianidad, entre otras cosas. En cambio, atrajo desde un principio a quienes gustan de películas que requieren atención, interpretación, desciframiento de escenas particulares y encadenamiento integral de sus elementos. Ahora bien, hay que decirlo, Roma está hecha para verse en una sala de cine que esté dotada con equipo capaz de reproducir por separado varias capas de sonido de alta calidad, de manera tal que desde cada muro salga un sonido diferente. Esto es, se trata de experimentar en una sala oscura, en silencio y sin interrupciones, la proyección en una pantalla de gran tamaño envuelta con el sonido, la fotografía y el movimiento de la cámara. Así que ver la película en una pantalla de televisión, como lo hace la gran mayoría del público, disminuye considerablemente el efecto que Cuarón y su equipo buscaron producir con este recurso y otros más. En alguna medida, eso puede explicar algunas críticas de un sector de los espectadores. Como sea, en el cine difícilmente puede inflarse una obra durante mucho tiempo por más dinero que se invierta en publicidad. Solo tiene repercusión si atina en el meollo de un momento histórico o en la sensibilidad profunda de la sociedad o del espectador. Pasa con los boleros románticos, pues amén de su extraordinaria factura y belleza, conmueven sin alterar, si alteran la emotividad y la memoria de quien los escucha. O novelas, como Pedro Páramo, de Juan Rulfo, que tocaron profundamente las raíces de nuestra existencia telúrica como pueblo. Porque una obra que mueve la memoria de la biografía y de la historia, personal o colectiva, termina resonando. Algunas solo lo logran una o dos generaciones. Otras lo siguen haciendo mucho más tiempo, como los citados boleros, que hacen llorar a más de un mexicano, a pesar de haber sido compuestos en tiempo de los bisabuelos, ya que subyacen en capas culturales profundas de su sociedad.
Pasando a la arquitectura de la película, cabe señalar que las circunstancias externas de una obra cinematográfica sí cuentan cuando se la examina, pues la rodean aspectos que revelan sus implicaciones económicas, políticas, ideológicas y de otro tipo, las cuales no tienen por qué hacerse explícitas en la película misma, pues no vienen al caso. Así, por ejemplo, ninguna cinta menciona las consideraciones financieras de su filmación, la orientación ideológica de los productores, ni el hecho de que el cine es un negocio. Nada mal está que estos aspectos sean develados en un examen que incluya las situaciones en que se realizó una filmación. Con todo, el estudio de ello no excluye el de la obra misma, así que al autor de estas líneas se tomó la libertad de preferir concentrarse en esto último, pues le admiró el entramado de la obra y lo que ésta comporta en el plano expresivo. En el complejo montaje de Roma, la historia es solo un elemento. Los otros son la imagen y el sonido. Basta ver cómo Cuarón se expresa con el movimiento de la cámara y el sonido que lo va acentuando. Otros elementos esenciales son el tiempo y el espacio, tan importantes como los personajes. Así, la cámara observa el pasado limitado al año 1971 y en el espacio específico de la urbanizada colonia Roma de la Ciudad de México, mostrando cómo de niño el tiempo es lento y el espacio limitado, aunque no sea cerrado del todo. Roma es una película compleja, incluso en el sonido, pues, como ya quedó dicho, incluye varias capas sonoras que componen una extraordinaria sinfonía que envuelve la historia y remite a espacios y a tiempos. De ahí que el sonido sea otro de los protagonistas del relato. Para quienes apreciaron la película desde su inicio, les fue posible percatarse de que el movimiento de la cámara y el sonido que lo acompañan dicen algo, aunque no siempre se atine a saber bien a bien qué. Cuarón no solo buscó encuadres, sino que, moviéndose con su cámara, relata algo que a veces el sonido hace explícito. Movimiento de cámara y sonido fungen como relatores. Tal es el caso de la estremecedora secuencia ya mencionada, que nos lleva al interior de una mueblería en la avenida donde tienen lugar la represión a golpes y balas contra una marcha estudiantil. Ciertamente, hay espectadores mexicanos y extranjeros que ignoran ese acontecimiento, pero aún así es evidente que se trata de la represión a una manifestación que aparece, como otros episodios, para referirse al ambiente político que en aquella época se respiraba. La propaganda y la atmósfera creada entonces por el partido político oficial son percibidas claramente en varias tomas que culminan en ese momento fuerte de la matanza. Sin decirlo explícitamente, el director hace responsable de esos hechos al entonces presidente Luis Echeverría. Por otra parte, las escenas están compuestas por numerosos elementos simbólicos, algunos de ellos impenetrables para quien carece de cierto bagaje cultural. Por ejemplo, en una escena en movimiento, cuando la cámara sigue a Cleo en su andar veloz por la banqueta urbana, aparece por unos segundos un hombre que camina cargando un maniquí femenino, desnudo, y luego lo descarga en un negocio. La alusión es inconfundible con una imagen de la famosa serie fotográfica del mexicano Nacho López, importante figura del periodismo fotográfico, que justo muestra a un hombre cargando un maniquí. Aquí el espectador debe primero asociar casi al instante esta toma de Cuarón con aquella imagen de Nacho López y segundo, comprender el sentido que el director le da en la película. Otro ejemplo. Cuando tras despedir a su esposo que la abandona subiendo a su automóvil, pasa tocando una banda de guerra por la calle. Ello es una alusión a la película Enamorada, de Emilio, el Indio Fernández, en la cual María Félix interpreta a una mujer que ve partir a su amado, un general zapatista,
mientras marchan los soldados bajo el mando de este, encabezados por una banda de trompetas y tambores. En realidad, el argumento de la película es sencillo. Sin embargo, Roma tiene entreverados varios fondos. Uno de ellos es la soledad de las mujeres abandonadas a su suerte. Hay varias secuencias donde se dificulta la interpretación, como cuando es lanzado un hombre bala en segundo plano. Pese a que estas acciones nos dan la impresión de que encierran un simbolismo implícito que se nos escapa, el entramado aparece en un orden coherente en el que ningún elemento sobra ni falta. Cada uno cumple una función, como en una sinfonía en la cual el tema conductor de los violines es contrapunteado por otros instrumentos que incluso responde al requerimiento de alguno de estos. Al final la obra es redonda, encierra todo en un todo. La historia de Roma es pequeña, pero ello no es óbice para considerar la película como lo que suele llamarse una obra total, o mejor dicho, una obra de arte total. Lo es tanto por su ambiciosa producción, incluida la utilería asombrosamente realista de la época, el complejo sonoro extraordinario y el ensamble impecable de planos simultáneos, como por la articulación de numerosos elementos en una sola creación. Obras totales pueden considerarse en literatura la inmensa novela La montaña mágica de Thomas Mann. En pintura, la densidad de La Gran Noche Mexicana de Daniel Lezama. Y en música, la honda sinfonía en mi mayor de Hans Roth. Todas ellas encierran un universo. Lograr esto siempre es fascinante. Con las debidas reservas del caso, Roma, aunque para algunos no llegue al tamaño de esas obras, seduce por la gran capacidad del director y de su equipo para armonizar tal cantidad de alusiones visuales, sonoras y simbólicas en el espacio y en el tiempo, como si de levantar una catedral se tratara. Evocación. Este concierto cinematográfico, como podemos considerar a Roma, no es un documental histórico, es una evocación, pues lo que contiene es el retorno al espacio y al tiempo de la infancia pequeño burguesa del director, restringida por ambos factores. En ese contexto, para el propio Cuarón, el tema de la película es la existencia, o más específicamente, la soledad de la existencia. Recrear la intimidad con convicción, ha declarado, es lo que hace universal una obra, pues provoca emoción. Algo discutible, pero con esa convicción filmó. Lo cierto es que evita la nostalgia. Evoca sin pretender conmover, pues más bien procura una introspección. Respecto de la liga sentimental con el lugar donde se creció, esta suele darse por hecho en los pueblos originales de la Cuenca de México, pero también establecen quienes se criaron en colonias urbanas que impregnan su historia personal, pese a que la antigüedad del asentamiento no vaya más allá del siglo XIX o ni siquiera del XX. Al espectador puede conmoverle ese retorno si afecta sus recuerdos íntimos. De lo contrario, más bien observa con curiosidad, pues es justo la curiosidad existencial lo que llega a dirimirse cuando se intenta regresar al origen. En vano, hay que decirlo, pues el retorno es imposible, solo puede hallársele en la memoria. Quien esto escribe no se conmovió con la historia, sino con el virtuosismo cinematográfico. Sin embargo, sí tocó su memoria, pues le resultaron pasmosamente familiares los escenarios urbanos y domésticos de aquel año, así como la realidad clasista y el contexto político. Incluso
los reconoció como algo propio, es decir, vivido y observado, como el resucitado tranvía circulando por la avenida. Precisamente, la única secuencia que alteró su estado de ánimo fue la de la represión del 10 de junio. Él había experimentado el miedo bajo los regímenes represivos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, y había hecho suya la entrega juvenil de su generación a los ideales del 68 mexicano. Pero, sobre todo, él estuvo presente y a punto de ser golpeado como manifestante estudiantil, justo en la palestra de la manifestación reprimida, tan cruda y tan fielmente reconstruida que aparece en la película. Por ello, le fue inevitable trasladarse al tiempo y al espacio del momento cuando ocurrió el asalto de los halcones que él mismo presenció. Considérese que la reconstrucción tan cuidadosa del teatro de la acción y del resonar en el mismo sitio donde ocurrieron los hechos convoca el recuerdo de quienes lo vivieron. Preñado de símbolos, metáforas y alusiones de diversa índole, en la intersección del espacio y del tiempo, Roma lo conjunta en un todo complejo. La evocación visual y sonora de las circunstancias biográficas y sociales del retorno al pasado, donde se vislumbra la soledad de la existencia. Valió la pena. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Agradezco mucho tu lectura. Quiero recordarle al público, a nuestra audiencia, que nos acompañan el día de hoy, Carlos García Mora y Ana Cristina Ramírez Barreto, y que el tema que estamos desarrollando es la lectura de textos de Roma, Feria de Espejos, a propósito de la película Roma de Alfonso Cuarón. Doy la palabra ahora a Ana Cristina Ramírez Barreto, que es investigadora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y que abordó la película desde una perspectiva muy singular. Gracias, Ana Cristina, y bienvenida a los micrófonos de Radio INA. Adelante. Pues es un gusto estar aquí con ustedes y compartir esta contribución que logramos hacer gracias a la iniciativa de Carlos. Y yo tengo que decir unas cuantas cosas antes de empezar la lectura de mi capítulo. Lo primero es que no estuve en la cena en donde esto surgió, en donde se motivó a pensar y a tratar de poner por escrito lo que nos hubiera dejado la película de Roma, pero pues me entusiasmó mucho al enterarme y quise poner unas cuantas líneas en orden con lo que me hizo a mí pensar esta película. Les agradezco mucho a los colegas con los que trabajamos. El proceso pues fue sumamente exitoso gracias a Carlos. Y pues sí, el texto en mi enfoque muy específico, porque a mí me interesa, y eso en esta película es muy notable, las relaciones entre humanos y otros animales. Bien, hay unas pocas notas en mi trabajo que no voy a leer, simplemente una de ellas está referida a mi desconocimiento total por el origen y los usos de la expresión gata para referirse a una empleada doméstica y que es también clave. Una línea, un poema muy relevante para mi enfoque se lo debemos al filósofo, poeta y ecologista Jorge Rietzmann, de su poemario Ahí te quiero ver, y dice así: ahí donde estás sucede todo. Y bien, dicho esto, empiezo la lectura. Una Roma más que humana, perros, gatas, infantes y señoras formándose en tiempos de el halconazo. La expresión más que humano, more than human, se usa para referirse a las descripciones
análisis, estudios, enfoques que no se limitan a dar cuenta y razón de lo humano, cualquier cosa que esto signifique. La amplia y sofisticada discusión teórica que enmarca esta literatura nos habla de la riqueza del ensanchamiento de miras y puntos de vista que está produciendo trabajos relevantes, ya casi sin atorarse en escollos sobre si es posthumanismo o solo sensatez y gusto por efectivamente ver quién está ahí y qué está haciendo cuando se supone que nunca hace nada o solo sirve a alguien que sí cuenta. Me refiero a Animales y sirvientas. La película Roma arroja luz y capta el sonido de quienes deben ser vistos, de gatas, perros, infantes vivos, niña nacida muerta y señoras en la colonia Roma del entonces Distrito Federal entre 1970 y 1971. La tarde del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México, agentes paramilitares llamados halcones fueron enviados a reprimir violentamente una manifestación de estudiantes. A este evento se le conoce como el halconazo o la masacre del Corpus Christi. Las primeras voces que se escuchan al iniciar la película son de gorriones, periquitos australianos y perros. La primera línea de diálogo es de Cleo hacia el Borras, el perro de la familia, advirtiéndole que lo van a bañar. El paisaje sonoro de las azoteas de la colonia Roma está plagado de ladridos, agua goteando de ropa colgada en el tendedero, radios portátiles y pregones callejeros. Pero Borras no es un perro de azotea, sino de patio. La tensión de la historia de la familia se apoya en la posibilidad de que se escape a la calle al abrir la puerta y en la desazón que le provoca al señor la caca del perro en la cochera, además de otras dificultades domésticas que involucran a las empleadas y a las señoras de la casa. El Borras, acaso el nombre provenga de la lana, pelusa o relleno de cojines, o tal vez por un personaje en Los Beverly de Peralvillo, un programa de televisión que evocaba al estadounidense de Beverly Hillbillies, traducido como Los Beverly Ricos, que se transmitió en Televisa por el tiempo en el que está ubicada la historia de Roma, 1970-1971. Interpretado por Guillermo Rivas, quien toda su vida tuvo Borras por nombre artístico, era un taxista corpulento casado con la Pecas, Leonorilda Ochoa, y sobrellevaba las circunstancias de su trabajo y de su imprudencia en la capital de la República. En México, hacer algo como el Borras es sinónimo de hacerlo con energía y determinación, pero sin cuidado, impertinentemente, con pocas luces. Desconozco si este significado precedía al personaje o si el personaje instituyó el significado. En la película, durante el Año Nuevo en el rancho de los Bárcena, las vidas de perros y humanos se entrelazan incluso en la muerte. En la recámara donde alojan a la familia están colgadas en la pared cabezas disecadas de perros, como si fueran trofeos de casa mayor. Benita, empleada doméstica ahí, le explica a Cleo que estaban en la bodega. Son todos los perros que vivieron aquí en la hacienda. Mira, este es el pirata. Se murió en 1911. ¿Te acuerdas de la Canela? Pues mírala. Se murió a mediados de año. Dice que se comió una rata envenenada. Para mí que fueron los del pueblo que andan jodiendo a don José por lo de los terrenos. Apunta así a un extraño traslape que utiliza la taxidermia, es decir, conservar cadáveres de animales, generalmente acechados y matados en su medio silvestre, para exhibirlos en espacios cerrados, domésticos.
no para hacer ostentación del cazador, sino para rememorar a los otros habitantes y servidores de la hacienda, los perros que merecen ser vistos y recordados con su nombre y año de muerte. La sala de la casa parece una jungla de museo, poblada de animales disecados entre adornos navideños, cérvidos y jabalí, por ejemplo. En el clímax de la fiesta, Benita lleva a Cleo escaleras abajo, al festejo de los trabajadores. En el cubo de la escalera hay gallinas, patos apareándose, guajolotes, perros, animales de corral, vivos y en sus asuntos. En el área de los dueños predominan los animales matados y convertidos en ornato. A la mañana siguiente, Rita, Cleo y los niños recorren el campo con la tierra surcada. Un chico captura un camaleón. Hay borregos balando y huyendo de un par de perros. Cleo dice sonriendo, se parece a mi pueblo. Claro, allá está seco, pero se parece. Y así igual hacen los animales, y así suena, y así huele. Cuando Cleo viaja a Ciudad Netzahualcóyotl para hallar a Fermín, de quien estaba embarazada, y decirle que está de encargo y que la criatura es suya, se nos muestra el cloquear de guajolotes en el autobús y un par de perros caminando tranquilamente por la calle lodosa. Al menos dos de las varias pinceladas que retocan la existencia de Cleo en la historia están directamente vinculadas con el aprecio que le demuestran los perros lamiéndole la mano derecha. Un perro color canela la saca así de su contemplación de las cabezas de los perros de la hacienda y Borras la lame cuando ella accede sin entusiasmo a ir de vacaciones a Tuxpan con la señora Sofía y los niños. Excepto por los intentos de Borras por escapar a la calle, los animales que se muestran en la película tienen un comportamiento bastante civilizado y no dan mayores molestias. Esto contrasta con la escena donde la señora Teresa trata de detener una pelea entre sus nietos, Paco y Toño, espetándolos. ¡No son animales! Pero claro que son animales. La película pone en tensión tramas de afectos y pasiones más que humanas, constreñidas y comprometidas a interactuar entre sí de la manera más consciente posible, en medio de la poca y mala información con que cuentan, sin ninguna certeza de éxito o sobrevivencia. Quizá la secuencia más animalizante sea la de Cleo adentrándose al mar para ayudar a Sophie y a Paco, sin dejarnos ver dónde está la una y el otro. Nos pone ahí con ella, con el oleaje subiéndonos de la cadera hacia el pecho y el cuello, y no sabemos nadar. Entre el miedo de perder a alguien o a todos, el ardor de no rendirse, la conmoción que nos anuda y entrelaza como sobrevivientes del dulce y despiadado océano. Finalmente, la historia de Borras es más que la del personaje tensor del drama excrementicio en la película. Quienes trabajarían en el equipo de producción de la película rescataron al perro que interpreta al Borras de una muerte segura en condiciones de abandono infame. Completa la vuelta en espiral la buena hechura de una película que hace bien con bien. Podremos bailar una cumbia para celebrar la suerte del Borras porque el grupo Sonido Gallo Negro compuso la cumbia del Borras y se las recomiendo mucho. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu lectura, la lectura de tu colaboración en Roma, Feria de Espejos, compilado y editado por Carlos García Mora. Y para finalizar, doy lectura a mi propio ensayo, que lleva por título
El ojo que ves, microensayo cinéfico antropológico a propósito de Roma. Vivimos tiempos vertiginosos, en los que la improdea y simultáneamente nos avasalla, es fugazmente sustituida por el nuevo escándalo, la fake news nuestra de cada día. Sin más prueba de por medio que la información en sí misma, nos pronunciamos, creemos, nos enojamos, discutimos y peleamos. En pocas semanas, solo cenizas quedan de aquellas intensidades que, sin embargo, se renuevan constantemente a través del circo mediático en el que se han convertido hoy las redes sociales. Por ello, a unos cuantos meses del estreno de Roma, de Alfonso Cuarón, nos detenemos hoy varios amigos y colegas de la antropología, a toro pasado, a reflexionar sobre el film que por muchos motivos causó una enorme polémica más allá de la calidad de la historia, de la fotografía, del sonido, de las actuaciones. Lejos ya de la hoguera de las vanidades y las intensidades, con prudente distancia de los insultos, las descalificaciones gratuitas y las pasiones evocadoras de un tiempo, un lugar, un referente, o simplemente de un recuerdo, real o imaginario, que nos vincule con su trama. Más allá de la melancolía que seguramente a más de uno aquejó al mirar el film, o del rechazo a la misma basado en argumentos técnicos, literarios o en general estéticos, la exhibición de Roma causó en nuestro país, y solo en él, polémicas que únicamente se entenderían a partir de exponer ante nuestros ojos la infancia evocada o inventada de su director, la colonia Roma, hoy revivida y reinventada como centro de reunión de visitantes con franca vocación de europeidad y primermundismo. El retrato casi onírico del halconazo de 1971 o la triste historia de la cándida Cleo y su no tan desalmada patrona. Enojo ante la historia, insultos a la protagonista o molestia por el origen burgués del director fueron solo algunas de las reacciones. Nada de esto, por sí mismo, explica los insultos, las polémicas, los enojos y los amores ante la exhibición, hecha fundamentalmente en la plataforma Netflix, del film premiado en los Óscares de 2019 como mejor película en lengua no inglesa, amén de muchas otras nominaciones y reconocimientos internacionales. Fuera de México, solo en España, hubo una polémica generada por el doblaje de la película al castellano peninsular, y eso por parte de un sector, casi en su totalidad de origen mexicano, que consideró que su doblaje encarnaba los viejos prejuicios coloniales del eximperio. Por lo demás, las críticas a Roma, surgidas en el extranjero, fueron las normales derivadas de las comunes preferencias estéticas y narrativas con las que todo producto cultural es filtrado y tamizado para darle un lugar en la memoria individual y colectiva, y en los reconocimientos que la enorme y rica industria del cine utiliza en su reproducción como máquina de hacer dinero y de proyectar y recrear una estética deseable. ¿Cómo entender entonces lo sucedido en México? ¿Por qué no pasó lo mismo con los otros productos igualmente premiados por la industria del cine gringo que han colocado a tres paisanos, Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro, como directores de enorme éxito con obras como Gravity, The Revenant, Birdman o The Shape of Water? Que yo sepa, ni en el extranjero y mucho menos en México, alguien se ofendió porque Sandra Bullock alucinara en ausencia de gravedad en el espacio exterior, o mucho menos porque Leonardo DiCaprio sobreviviera a todos los obstáculos solo aquejado de una inusual sed de venganza, o porque la reencarnación del monstruo de la Laguna Negra tuviera no solo apetitos bestiales, sino que mostrara además sentimientos reservados únicamente a los más románticos de los mortales. ¿Por qué entonces uno de los productos fílmicos de ese trío de directores reconocidos por la gran industria, Roma, causó en nuestro país las reacciones ya mencionadas? Exploro brevemente los motivos que considero responsables de tan inusual comportamiento ante el éxito de compatriotas en la industria internacional del entretenimiento. El cine, como la antropología, es un juego de espejos donde observamos una multitud casi carnavalesca de diferencias humanas, y son sus reflejos, a veces realistas, a veces difractados y deformados por prejuicios añejos, que se encarnan en el acto mismo de mirar las diferencias. Identidades propias y ajenas son las que nos permiten mirarnos a nosotros mismos. Coincido con quienes piensan que la antropología es, paradójicamente,
tal vez la más egocéntrica de las disciplinas. Miramos a los otros y nos reafirmamos como distintos en un mismo juego de miradas. Observamos a veces de reojo a los otros y ello posibilita asumir un lugar, un papel en la trama de eso que llamamos humanidad. Así, el mitos encarna en el logos. Vestimos y significamos a las diferencias humanas con viejos ropajes, producto de un intento casi siempre espurio de mirarnos y mirar a los otros en un mismo acto, al que asignamos un pretendido estatus racional y objetivo. Algunas de las imágenes que obtenemos de nosotros mismos en ese juego de espejos pueden ser incómodas o incluso agradables. Pueden generar miedo o autojustificación, poner en peligro nuestra propia existencia o simplemente validar nuestros actos. Ninguna es neutra en sí misma. Así, algunas pueden gustarnos más que otras. Sin embargo, en el acto mismo de mirar a los otros y a nosotros, emerge la mirada del otro. Dos miradas se encuentran y en muchos casos se oponen. Decía Machado, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Así, el cine nos cautiva porque suponemos que cual voyeurs podemos espiar desde la cómoda penumbra de una sala o hoy desde la intimidad y la privacidad de nuestra casa las más diversas historias de los otros. Pero así como el ojo que ves es ojo porque te ve, en ocasiones el cine nos mira. Nos devuelve en el acto mismo de mirarlo una imagen de nosotros, la paradoja del observador observado. Cuando miramos Roma de Alfonso Cuarón, la película nos devuelve una imagen de nosotros, o al menos de una parte de nosotros, me apresuro a matizar ante el argumento de que la película muestra solo un fragmento de un momento, de un sector, de una sociedad, de un contexto. Es una imagen que puede gustarnos estéticamente o no. Este no es el objetivo de este ensayo. Creo que la imagen que nos devuelve es una imagen que puede incomodarnos, que muestra matices de cómo somos, sin que pretenda jugar al juego de la objetividad, y sí, en cambio, al de la verosimilitud. Los personajes que en sus relaciones, sueños, contradicciones y pasiones conforman la trama de la historia, preocupantemente se nos parecen. Y no me refiero a los referentes compartidos y derivados de un momento de la historia reciente de México, de un lugar, la colonia Roma, de una clase social y en general de referentes cotidianos con los cuales cada uno se pueda vincular con mayor o menor profundidad. Roma nos mira y nos refleja como una sociedad diversa y hasta antagónica por muchos momentos. Pienso hoy en el conflicto Chairus versus Fifís, de una sociedad profundamente jerarquizada, clasista, sexista y racista. Todo ello muy a la mexicana, donde todo parece mantenerse en orden y en equilibrio a pesar de ello, pero muy probablemente de manera precisa gracias a ello. Y lo hace, y esto considero es una de las mayores virtudes, sin recurrir al argumento cómodo y maniqueo donde resulte fácil encontrar culpables. Roma no busca culpables, nos devuelve una imagen de nosotros mismos, cruda y a la vez intensa y conmovedora, un reflejo de nuestros prejuicios y de nuestras contradicciones, y lo hace con un ritmo paradójicamente cansino que parece reflejar ese viejo dicho popular que dice que en México nunca pasa nada hasta que pasa. La imagen de nosotros que proyecta Roma no es indulgente, ni edulcorada, ni realista, ni pesimista, ni tremendista, ni autocomplaciente. Es cruda, y ello nos mueve, a algunos a un proceso de introspección, a otros al enojo o al insulto, pero a todos nos incomoda, y tal vez sea esta una de sus mayores virtudes. La Cleo de Roma dista mucho del buen salvaje interpretado por Pedro Infante en Tizoc, Amor Indio, donde es el amor el que redime su condición de ostensible inferioridad. Más allá de su pasión por una mujer que no es ni de su raza ni de su clase, Tizoc está donde debe estar, viste como debe vestir y es ingenuo y bueno como debe ser. Todo en orden, todo en equilibrio, todo en regla. Tampoco se asemeja a ese otro indio de la mitología contemporánea, encarnado por Ignacio López Tarso en la adaptación cinematográfica de la novela de Bruno Traven, Macario. Un film de realismo mágico donde los indios están marginados, pero son felices a su modo, sin querer transgredir el orden social. De hecho, Macario, que sí lo hace, termina pagando, como en el mito del héroe popular, la ruptura de la norma. Por cierto, Macario
también fue nominada al Oscar como mejor película extranjera. No recuerdo ni he tenido noticias de que su exhibición pública causara incomodidades ni polémicas, como sí ocurrió en Roma. La Cleo de Roma es una mujer indígena y joven, transportada a un mundo ajeno al que intenta en muchas ocasiones sobreponerse sin éxito. Es una mujer cuyos deseos no se enmascaran en la facilona y edulcorada historia de amor. Va en contra de la máxima de que el sexo envilece, pero el amor redime, y por ello tenemos que vestir nuestras apetencias básicas de sentimientos magníficos y grandilocuentes. Cleo es querida por la familia, pero está integrada a esa vida familiar solo para los fines para los que les es útil. Tiene que estar virtualmente disponible para desempeñar su papel las 24 horas del día, esclavitud con ideas modernas. La abuela de la familia la lleva al hospital, sí, pero no sabe siquiera su apellido cuando se lo preguntan. La madre de la familia tiene incluso una relación de complicidad con ella, pero esto no hace que se rompa el orden social que a mi juicio está magistralmente representado en La fiesta en la hacienda, una encarnación muy a la mexicana de la serie británica que mostraba la relación de una familia aristócrata y su servidumbre y que fue transmitida por la BBC coincidentalmente en la década de los años 70 del siglo pasado, los de arriba y los de abajo. Me pregunto si Cuarón vio en su infancia dicha serie, pues La fiesta en la hacienda es más que una metáfora de la sociedad mexicana. Roma no tiene pretensiones de cientificidad y mal haríamos en valorarla como si las tuviera. Más allá de las preferencias estéticas, que sin embargo no son tan personales como uno quisiera, Roma nos da una imagen refractada y a veces inclemente de un momento, un lugar y un contexto. Y sin embargo, como las obras de arte, y considero que lo es, Roma es capaz de contar una historia contextual y adquirir pese a ello un carácter universalista de la condición humana, como las tragedias y los mitos griegos. Tal vez valga la pena parafrasear a Machado y terminar diciendo que Roma no es Roma porque tú la veas, es Roma porque te ve. Leo un pequeño postscriptum que me sorprendió, habiendo terminado el texto, que dice: y cuando pensaba que la polémica había terminado, me encuentro con un anuncio de champú con la fotografía de Yalitza Aparicio y la leyenda: Yalitza limpia su cabeza de prejuicios. Debajo, como encabezado de una agencia de noticias, ya es güerita. Otra vez, photoshopean de más a Yalitza Aparicio. En fin, esta es la lectura. Quiero agradecer a Carlos García Mora y a Ana Cristina Ramírez Barreto su presencia hoy dando lectura a sus propios textos a propósito de Roma, Feria de Espejos, compilado y editado por Carlos García Mora. Muchísimas gracias a ambos. Pues bien, así, José Luis Vera, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Ana Cristina Ramírez Barreto y Carlos García Mora. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.inaconh.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes, producción y grabación, Evanibaldo Morales, edición, Rubén Martínez, apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Hasta la próxima y muchas gracias. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.